Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la costura DIY. Yo soy Claudia Rodríguez. Si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su ropa desde cero, sin saber nada de una manera práctica y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy aprenderemos a confeccionar una blusa con botones como esta, donde el único nivel de dificultad que tendrá es la botonadura y te enseñaré cómo tener en cuenta esta botonadura para confeccionar todas tus camisas o todos los vestidos que tengan botones. Acompáñame. Bueno, para empezar a patronar el modelo de hoy, es un modelo súper sencillo porque la manga está añadida al cuerpo, no es un pedazo de tela aparte. Adicionalmente el cuello también va a venir en una sola pieza porque normalmente los cuellos de camisas se hacen en dos partes. Entonces este modelo solamente en total va a tener 3 pedazos de tela que van a ser las mangas, la parte del cuerpo y el cuello. Entonces vamos a empezar a patronar. Para empezar a patronar necesitas el patrón sin pinza básico porque a partir de este vamos a hacer las modificaciones. Entonces, si no lo tienes, te dejo aquí la tarjetica para que puedas hacer tu patrón sin pinza, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Traes tu papel periódico o el papel donde vas a dibujar tu diseño. Para el día de hoy te sirve un papel de 57 por 59 centímetros o una hoja de papel periódico pues abierta por la mitad. Entonces vamos a empezar con el patrón delantero sin pinza, donde vamos a dibujar primero la botonadura. Entonces primero vamos a calcar nuestro modelo en el papel. Bueno, primero que nada vamos a hacer una margen para que sea un poco más fácil calcar nuestro patrón. Vamos a dejar una margen más o menos como de 5 a 7 centímetros. En lo personal me gusta mucho el papel periódico porque las letras y algunas líneas y los dibujos con el que viene impreso ayudan mucho para uno no torcerse y saber que está derecho. Y bueno, ya tenemos cargado nuestro patrón base sin pinzas. Ahora primero lo que vamos a hacer es definir el largo. En este caso van a ser 11 centímetros y vamos a dejar 3 centímetros para el ruedo. Bueno, ahora vamos a empezar con la botonadura. Estos son los botones que vamos a usar. Este tamaño más o menos es como de 1.2 a 1.3 centímetros. Generalmente las botonaduras en camisas para mujer van de 2 a 3 centímetros, todo depende realmente es del ancho del botón. Para un botón de este tamaño yo utilizo una botonadura de 3 centímetros. Entonces, para empezar a dibujar la botonadura, esta es nuestra línea del límite del patrón. Cuando vamos a poner un botón, al momento de solapar o de cerrar las dos piezas, cuando vamos a usar la camisa, no debe ni faltar ni sobrar tela. Digamos que este es nuestro patrón y vamos a cerrar, ¿cierto? Entonces, de este lado tenemos que tener aquí en la mitad nuestro espacio para los botones. Entonces, como vamos a hacer una botonadura de 3 centímetros, tiene que la botonadura estar repartida en la mitad de este patrón, digamos de la derecha, y la mitad del patrón de la izquierda. Entonces, como vamos a hacer una botonadura de 3 centímetros, vamos a dejar 1.5 centímetros para este lado del patrón y lo dibujamos y unimos con línea recta. Y también vamos a señalizar 1.5 centímetros hacia afuera del patrón. Adicionalmente, esta botonadura, imagínate que esto va a ser la tela, entonces la botonadura llega hasta este lado, ¿cierto? Cuando voltea en la tela por detrás de la tela también tiene que tener tela, o sea, y esto se llama una vista. Entonces, como la botonadura es de 3 centímetros, vamos a hacer una vista de 3 centímetros igualmente.
Y bueno, aquí ya hicimos la botonadura delantera, la vista de la botonadura. Ahora vamos a dejar 1 centímetro de costura para coser ya finalmente la botonadura. Este tipo de botonadura es la que está en el mismo patrón o se llama una botonadura como incluida en el mismo patrón. No son dos piezas diferentes. Hay otro tipo de botonadura donde se hace un rectángulo y es aparte de la tela. Es muy similar cómo se confecciona, pero esta es la forma más sencilla porque es un solo pedazo de tela dentro del mismo patrón. Entonces tenemos 1 centímetro de nuestra margen de costura en la botonadura, 3 centímetros de la vista de la botonadura y otros 3 centímetros o 1.5 de este lado y 1.5 de este lado de la botonadura que viene de frente y que se ve. Entonces, después de tener la botonadura, vamos a hacer nuestra manga. Bueno, para hacer la manga de nuestro patrón, recuerda que la manga va a estar incorporada dentro del patrón. Este tipo de manga que vamos a hacer es una manga tipo kimono. Entonces, es una manera muy fácil de hacerla. Lo que vamos a hacer es continuar esta línea de hombro mucho más allá, porque aquí a base de la caída del hombro vamos a hacer la manga. Entonces, ya le medí a mi modelo cuánto va a ser la manga. Recuerda en el video anterior, en la toma de medidas, ahí te dejo la tarjetica para que vayas, y voy a tomar la medida de la manga. Para la modelo o el modelo del diseño vamos a hacer un largo de 14 centímetros más los 2 centímetros de ruedo. Bueno, entonces para continuar de realizar la manga, lo que vamos a hacer es con una escuadra vamos a prolongar de manera perpendicular donde marcamos nuestra manga o la línea de la manga. Podemos hacerlo desde aquí, desde el ruedo. Bueno, después de que hayamos dibujado o prolongado la línea de la manga, vamos a marcar la mitad de contorno de manga. Recuerda que para marcar este punto aquí debiste haber medido el contorno de manga de tu modelo o a ti mismo si es que estás confeccionando una camisa para ti. Entonces, en nuestro caso el contorno de manga es 32, entonces la mitad de 32 es 16. En esta parte donde señalizamos el ancho de la manga vamos a hacer una línea perpendicular a la línea de la manga de 3 centímetros para darle como un aspecto de manga, y a partir de aquí vamos a hacer con la curva francesa la manga kimono de esta manera. Entonces vamos a ponerla de la parte más curviada de la regla francesa, procurando de que la curva toque este punto y se difumine con esta línea, y de la misma manera aquí abajo, de esta manera. En esta parte de la cintura y del bajo de la blusa vamos a darle la holgura, porque recuerda que esto es un modelo sin pinza. Entonces vamos a dar 2 centímetros de holgura en la parte de la cintura y 2 centímetros de holgura en la parte de la cadera o de abajo, en el bajo. Y con la regla sastre vamos a terminar. Y aquí lo que tenemos que hacer en nuestra manga kimono es volver a corregir esta parte de la manga, porque ahorita va a tocar con nuestro nuevo contorno, nuestro nuevo costado. ¿Listo? Entonces ya solamente falta marcar nuestro patrón y recortarlo. Algo importante que te quiero mostrar al momento de cortar, porque cuando tú doblas esto tiene que tener la forma del cuello. Entonces primero vamos a cortar nuestro límite de la camisa. Vamos a doblar este centímetro de costura hacia adentro. Luego volvemos a doblar hasta la vista de nuestra botonadura a los 3 centímetros. Y cuando ya la tenemos bien doblado, entonces ahora sí vamos a cortar por esta línea del cuello. Y continuando con todo el contorno del patrón. Y bueno, ahora vamos a continuar dibujando nuestro patrón trasero. Lo mismo, vamos a traer el patrón base sin pinza para empezar a calcar.
De la misma manera vamos a prolongar la línea de hombro en la misma dirección hasta marcar nuestro ancho o nuestro largo de manga. Nos podemos guiar con el patrón delantero que ya hicimos. Entonces, en esta parte del costado para el trasero realmente no cambia absolutamente nada con respecto al patrón del costado delantero. Entonces lo que vamos a hacer es calcarlo tal cual y también vamos a calcar hasta la altura. Bueno, en este lado del patrón realmente es mucho más sencillo porque en esta parte viene doblez de tela, es decir que se corta una sola gran pieza aquí, entonces vamos a señalizar aquí. Y como es una camisa con cuello, vamos a dejar igual la parte del cuello o del escote trasero y ya solamente es marcar y recortar. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo patronar un cuello de una sola pieza. Entonces tenemos nuestro patrón delantero y nuestro patrón trasero. Con el metro, primero vas a medir todo el contorno del cuello delantero y del cuello trasero, incluyendo lo que sería la botonadura, porque el cuello cuando lo vas a cerrar, pues obviamente tiene la parte de la botonadura. Entonces haz de cuenta que este es el pedazo de tela, lo doblamos. Y vamos a medir de esta manera poniendo la cinta métrica como parada. Vamos a medir el contorno del cuello delantero, que en este caso es 13 centímetros. Entonces lo vamos a anotar por este lado para no olvidarlo. Y también de esta manera en el cuello trasero, que es 8 centímetros. Entonces lo vamos a anotar aquí. Bueno, para realizar el cuello solamente necesitamos un trozo de papel aproximadamente entre 50 por 20 centímetros. Entonces vamos a doblar el papel porque el cuello lo hacemos a manera de doblez para que al momento de abrirlo ya tengamos toda la pieza del cuello y sea mucho más fácil ya cortarla en la tela. Entonces vamos a hacer una línea como margen en la parte inferior de nuestro cuello, para que sea un poco más fácil de dibujar. Vamos a marcar de aquí para acá el contorno de nuestro escote o nuestro cuello delantero más el trasero. En este caso tenemos un escote delantero de 13 centímetros más el trasero de 8, dando como la suma 21. Vamos a marcar 21 centímetros. Después vamos a marcar de aquí para acá el escote de nuestro cuello trasero, que en este caso es de 8 centímetros. Vamos a subir de aquí hacia arriba 0,5 centímetros. Esta medida es estándar y se utiliza para darle un poco de forma al cuello trasero. Recuerda que las formas humanas no son totalmente rectas y esto ayuda un poco a contornear mejor. Entonces vamos a unir con línea recta estos dos puntos. Vamos a medir de aquí, de la base del cuello hasta arriba, vamos a medir 3 centímetros, que esta va a ser el ancho de nuestro pie de cuello. También es una medida estándar para los cuellos en general en las camisas, tanto de hombre como de mujer. Vamos a unir con línea recta y también vamos a marcar aquí 21 centímetros, que es la suma del escote delantero y trasero. ¿Para qué? Para que aquí vamos a hacerle la forma a nuestro pie de cuello en la parte de la botonadura. Entonces vamos a subir 1 centímetro acá, de aquí para arriba vamos a marcar, después vamos a marcar 2 centímetros del final del cuello para acá, de esta manera. Y con esta regla francesa vamos a hacer la curvatura del pie de cuello. Yo generalmente uso la regla francesa en esta parte que me parece que
funciona muy bien para dibujar esta parte del cuello de esta manera. Desde este punto hacia acá vamos a unir con línea, puede ser sastre o con la parte más recta de la regla francesa, donde la línea se pierda o se difumine aquí en esta parte de la mitad de la línea aproximadamente, de esta manera. Después vamos a medir 6 centímetros de aquí para acá, que es una medida también estándar en los cuellos de la parte de la solapa. Perdón, vamos a medir 5 centímetros. Y vamos a medir 5 centímetros hasta acá, donde termina la curvatura del cuello. En esta parte vamos a subir 1 centímetro para darle un poco de forma de puntita a nuestro cuello, y lo mismo vamos a dibujar una línea donde se pierda o se difumine aproximadamente en la mitad de esta línea. Y yo aquí prolongué 1 centímetro aproximadamente esta línea para que la unamos después con línea recta de aquí hasta la base de la curvatura del cuello. Y le dé un poco de diseño en puntica o pico a nuestro cuello. Y ya, esta es la manera más fácil de patronar o de diseñar un cuello camisero en una sola pieza. Vamos a recortar por todo el extremo y ya solamente es marcar y recortar. Y bueno, entonces ya tenemos listos nuestros patrones en papel para ir a cortar en la tela. Entonces ya tenemos el delantero de la camisa, el trasero de la camisa y el cuello. El delantero lo vamos a cortar 2 veces en tela, el trasero lo vamos a cortar solo una vez al doblez y el cuello de la camisa lo vamos a cortar 2 veces en tela. Algo importante que quiero decirte es que este cuello lo vamos a cortar una vez en tela tricot o en tela o en entretela para darle un poco más de rigidez al cuello. Vamos para la tela. Y bueno, esta es la tela que vamos a usar para confeccionar la camisa del día de hoy. Esto es un crepé muy delgadito, funciona perfecto para el proyecto del día de hoy. Parece transparente, pero realmente no se transparenta y es muy liviano que pues es muy cómodo para usar en una camisa. Este tamaño de tela que vas a necesitar es de 1 metro o menos realmente. Y vamos a empezar a cortar. Bueno, entonces ahora vamos a añadir los márgenes de costura. Recuerda que es un margen de 1 centímetro para el costado. La manga no lleva margen de costura porque ya tenemos el ruedo. Lo mismo que aquí abajo, hacemos margen en el hombro y en el cuello. Y bueno, este es el tricot o la entretela que utilizamos para las botoneaduras y los cuellos. Hay 2 tipos de entretelas, que son las elásticas y las que son rígidas. En este caso es una elástica, pero obviamente idealmente necesitas una entretela rígida. Entonces esta entretela tiene un lado que es como brillosito, no sé si se alcanza a ver, pero aquí es donde tiene el plástico que se va a adherir a la tela cuando tú le pones plancha, y por el otro lado no tiene como el adhesivo. Entonces vamos a cortar un cuello, o sea,
una pieza de cuello sin margen de costura en tricot y también vamos a cortar una botonadura de 3 centímetros por el largo de nuestro patrón. Vamos a cortar un rectángulo de 46 centímetros por 3 centímetros en entretela. Bueno, ya que cortamos las piezas de tricot, me he decidido con cortar 2 piezas de 46 por 3 centímetros para la botonadura del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Tenemos, bueno, una pieza de tricot para el cuello, 2 piezas del delantero, una pieza al doblez de tela del trasero y 2 piezas para el cuello. Ya estamos listos para ir a confeccionar. Antes de empezar a confeccionar, lo primero que vamos a hacer es pegar toda la entretela a nuestras piezas de tela. Entonces, en esta parte del delantero tenemos 2 piezas y vamos a pegar por el revés la entretela que ya cortamos previamente. Vamos a utilizar para pegarla una plancha y vamos a pegarla de esta manera a 1 centímetro de costura del borde, porque recuerda que el tricot o la entretela solamente lo que cortamos fue 3 centímetros. Y lo mismo para la segunda pieza del delantero. Bueno, ahora vamos a pegar la entretela del cuello. Solamente tomamos una pieza del cuello, vamos a pegar la entretela por el revés. Ten en cuenta, porque me pasa muy a menudo y tienes que tener mucho cuidado de que coloques contra la tela el lado que tenga el adhesivo para que la plancha no vaya a tocar el adhesivo y lo vaya a derretir y se te va a dañar tu entretela. Bueno, ahora vamos a empezar a confeccionar la primera parte de la botonadura. Recuerda que dejamos 1 centímetro de costura, 3 centímetros de botonadura de vista y luego los 3 centímetros. Entonces primero vamos a doblar 1 centímetro como lo habíamos hecho en el patrón. Luego vamos a doblar los 3 centímetros de botonadura y vamos a coser por una costura recta aquí por el doblez hasta abajo. Entonces puedes ayudarte con una plancha para que esto quede un poco más fácil y después asentar con alfileres. Y bueno, ya tenemos aquí nuestros delanteros, ya la botonadura acomodada para empezar a coser. Entonces vamos a pasar una costura recta por todo este lado del borde. Vamos a coger el trasero y vamos a unir con la parte delantera por los hombros de esta manera. Entonces vamos a tomar el revés, vamos a juntar derecho con derecho, vamos a unir con costura recta a 1 centímetro de costura por los hombros de esta manera. Y luego vamos a pulir estas costuras en nuestra máquina de overlock o en la puntada de remalladora de nuestra máquina familiar. Bueno, aquí es importante que te quiero mostrar es que idealmente los hilos de la fileteadora deben ir del mismo color de la tela o al menos en un color oscuro neutral, como por ejemplo el negro. En estos momentos tengo la fileteadora con hilos blancos para mostrarte cómo se vería esta costura terminada con fileteadora o remalladora.
¿vale? Pero idealmente los hilos deben ir o negros o del mismo tono de la camisa. Ahora vamos a unir el cuello a nuestra camisa. Entonces vas a tomar las dos piezas de cuello, vas a juntar derecho con derecho de esta manera y vas a pasar una costura recta a 1 centímetro de costura desde este borde por todo el contorno del cuello. No vas a coser esto no, solamente este lado. Para empezar a coser esta parte te recomiendo que dobles 1 centímetro hacia adentro la parte del cuello que tiene entretela, lo fijes con alfiler para que te ayudes y vas a empezar a coser. El otro lado lo dejas, no lo doblas. Con mucho cuidado en esta parte vas a ir girando para darle la forma. Yo creo que esta es la parte un poco más complicada de coser el cuello. Entonces tómate el tiempo que necesites. Trata de acomodar la tela para que le vayas dando la curvatura al cuello. En este lado bajas la aguja, levantas el precetelas y giras y lo acomodas para seguir por la línea de la forma del cuello. De lo mismo aquí, a 1 centímetro de terminar en esta parte del extremo, vas a introducir la aguja, levantas el prensatelas, giras y acomodas la tela para seguir cosiendo a un margen de 1 centímetro de costura. Recuerda doblar aquí 1 centímetro como lo hicimos al inicio del cuello. Aquí vas a cortar la punta de nuestro cuello sin dañar la costura, solamente la punta de esta manera. Lo mismo el otro lado del cuello, de esta manera. Y en esta parte donde tienes la curva, con las tijeras vas a hacer unos pequeños piquetes para que al momento de doblar de la misma manera en el otro lado. Bueno, ya tenemos nuestro cuello, entonces vamos a voltearlo por el lado del derecho. En esta parte de la punta, para que quede bien, ayúdate con algo afilado. Yo voy a utilizar un lápiz, pero puedes utilizar la punta de las tijeras. Y ten mucho cuidado al momento de doblar, de no dañar la punta, ni la tela, ni la costura. Vamos a planchar para asentar bien las costuras y que tenga mejor forma el cuello. Listo, una vez tenido planchado nuestro cuello, vamos a pasarle un pespunte por todo el orillo para asentar esta costura del cuello y nos quede mucho más pulido. Bueno, entonces ahora, después de haber pasado el pespunte por todo el extremo del cuello, ahora es momento de pegarlo a nuestro modelo, ¿cierto? A nuestra camisa. Entonces, lo primero que vas a hacer es señalizar el centro de este cuello. ¿De qué manera? Vas a juntar la abotonadura. Tienes que chequear que te coincida
la costura del hombro. Y aquí en el centro vas a marcar ya sea con un piquete muy pequeño o con alfileres. A mí generalmente me funciona mucho mejor con alfileres. Entonces, tenemos el centro de nuestro cuello. También vamos a señalizar el centro en esta parte y vamos a señalizarlo en la parte de la tela donde no hicimos el doblez de 1 centímetro, ¿cierto? Es decir, en este lado. Doblamos de esta manera el cuello. Por este lado marcamos el centro de esta manera, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es con alfileres vamos a juntar estas dos piezas de tela desde acá por todo el contorno de nuestro cuello, haciendo coincidir los centros de tela. Esto es fundamental al momento de coser porque el cuello tiene que quedar muy bien centrado. Y listo, ya tenemos unido la parte del cuello a nuestro escote de la camisa. Ya solamente falta de pasar una costura recta a 1 centímetro por todo el borde de donde señalizamos con alfileres. Bueno, un detalle importante que tienes que tener en cuenta para que te quede bien cosido el cuello a la camisa es que debes empezar desde el centro hacia un lado y luego desde el centro hacia el otro. Aquí al momento en que ya casi vamos a terminar de coser el cuello, tienes que tener muy en cuenta y es importantísimo que ambas prendas terminen al mismo nivel, no que una quede un poco más hacia acá y la otra hacia allá. Tienen que quedar exactamente iguales a 1 centímetro de costura. El objetivo de ser muy cuidadosos con esta parte es que al momento de abrir te quede empatado casi que perfecto esta parte del cuello. Así queda la parte del revés de la camisa donde ya confeccionamos el cuello y ahora lo que vamos a hacer es cerrar este cuello. Vamos a doblar 1 centímetro y vamos a coser muy pegado al borde del doblez, tratando, lo ideal es que al momento de poner la tela o el doblez quede la costura sobre la misma costura que hay debajo. Y así lo hacemos con todo el borde de nuestro cuello. Te puedes ayudar con alfileres para ir acomodando el cuello. Bueno, en esta parte del extremo del cuello lo que vamos a hacer es vamos a meter de esta manera el cuello y vamos a coser un pespunte por aquí.
Una vez cosido nuestro cuello, vamos a planchar para asentar costuras y también vamos a planchar por el hombro porque vamos a después a coser por los costados. Bueno, ya tenemos nuestra camisa casi terminada. Lo único que falta es coser por los costados a 1 centímetro de costura con costura recta por este lado. Después vamos a ir a la máquina remalladora o overlock para pulir esta parte. Bueno, ya está casi terminada nuestra camisa. Ahora lo único que falta es hacer los dobladillos de la manga. Vamos a doblar 1 centímetro, luego otro centímetro y vamos a coser por todo el filo del doblez. Y también en el bajo vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro, hacia el revés, otro centímetro así y vamos a coser un pespunte por todo el orillo del doblez. Y bueno, ya hemos terminado nuestra camisa, solamente falta plancharla para asentar estas costuras y ya estamos listos para empezar a poner los ojales. Bueno, entonces así es como nos debería quedar la camisa, lista ya para ponerle los botones y hacerle los ojales. Generalmente la distancia entre botón y botón es de 7 a 9 centímetros, no más que 9. Entonces vamos a ponerle uno aquí en la parte del cuello. Un aspecto importante que quiero contarte es que para botonaduras femeninas el derecho monta al izquierdo, entonces el ojal viene siendo en el derecho. Entonces te puedes guiar con un lápiz o con alfileres, que en este caso voy a hacer yo los alfileres para poner en donde quedan los botones. El ojal se pone de manera vertical en toda la parte de la botonadura de la camisa y en este lado se pone de manera como horizontal, diagonal. Luego 9 centímetros. Y de esta manera quedaría la blusa con los botones. Ahora vamos a pasar a la máquina para enseñarte cómo se hacen los ojales de los botones. Para empezar a realizar los ojales en nuestra camisa, te voy a enseñar cuáles son los diales que debes modificar o tener en cuenta para realizar el ojal. En mi máquina Singer, yo tengo este dial o este dibujito que me indica que es para realizar los ojales, ¿cierto? El largo de puntada lo vamos a dejar en 0. Y el ancho de puntada lo vamos a poner en 3. Este es el pie prensatelas que se usa para realizar los ojales en un solo paso. Entonces colocas el botón en esta parte que es el que vas a usar, que este es como el graduador, el que gradúa el tamaño del ojal. Vamos a cambiar el pie prensatelas. Algo importante es que hay que pasar el hilo por debajo, entonces lo que vas a hacer es una puntada con la mano y vas a ver cómo debajo vas a poder jalar el hilo
y ya queda tu máquina lista para coser. Pones unas puntadas y listo. Esta máquina tiene una palanquita especial para realizar los ojales, que es esta que está en esta parte. Uno la empuja o la ala hacia abajo y la empuja hacia esta dirección, indicando que vamos a empezar a coser los ojales. Entonces, primero vamos a hacer el primer ojal del cuello, donde vamos a ubicar el pie prensatelas debajo. Esto tiene un huequito acá que te ayuda pues a ubicar y a darte cuenta hacia dónde está quedando el pie prensatelas. Entonces lo ubicamos, vemos hacia dónde está el alfiler, quitamos el alfiler y entonces ya solamente es oprimir el pedal y él automáticamente va a hacer el ojal en un solo paso. Entonces, este es el ojal que queda con la máquina. Y así lo vamos a hacer sucesivamente con todos los ojales. Para realizar un nuevo ojal, le vamos a indicar a la máquina que vamos a empezar uno nuevo oprimiendo en esta parte. Y bueno, así es como queda la blusa que aprendimos a confeccionar y patronar el día de hoy. Una blusa súper sencilla de hacer, muy bonita, con manga kimono. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado mi contenido. En la cajita de descripción te dejo el link de descarga del patrón para que lo imprimas y confecciones lo que aprendimos hoy. La próxima semana lo que confeccionaremos es un vestido a la rodilla muy sencillo y bonito que utilice un resorte. Cualquier pregunta no olvides dejarla en los comentarios y de seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!